Y hoy seguimos estudiando nuestra carta a los Efesios, donde el apóstol Pablo ha invertido tiempo escribiendo, dando consejos para poder ayudar al crecimiento de la iglesia, del individuo y de cada uno de nosotros. Siempre es oportuno poder recordar aquellos tips que vienen de Dios con el propósito de ser incluidos en nuestro diario vivir para poder entonces tomar las mejores decisiones. Y quiero invitarles a leer en Efesios el capítulo 2, los versículos 19 al 22, que dicen así: Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni extraños, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Pablo le está hablando ahora a la iglesia. Acuérdate, la iglesia de Éfeso, uno de los principales lugares de importancia por donde Dios le permitió al apóstol Pablo y a su grupo misionero atravesar para sembrar la palabra y para tener allí un impacto especial en la vida de los que vivían en Éfeso. Una cosmopolita inmensa, quizás la segunda más importante después de Alejandría, después de Roma, ¿verdad? Y de todo eso que estaba en esa zona con los años. Siempre se mantuvo en su importancia por la gran cantidad de comercio, por la gran cantidad de personas que venían de muchas partes. Pablo está ahora tratando de que la iglesia sea tan grande como la ciudad, que la iglesia tenga un impacto tan grande como el sistema económico, como cada uno de los factores turísticos y sociales, políticos que determinaban a Éfeso como un lugar a resaltar. ¿Cuáles son esas características que Pablo incluye en estos versículos que acabamos de leer, que te ayudan a ti y a mí, querido hermano, amigo, a poder discernir y entender cuándo una iglesia es saludable? ¿Cuándo una iglesia es saludable? Y es que eso implica el poder tener un conocimiento correcto de los criterios, como acabo de decir, y después detenerse a examinar con detalle cada característica, a ver si cumple con los criterios establecidos por Dios para poder tomar una decisión. Y es que hay tantas personas que hoy en día, cuando tienen su inclinación natural de buscar a Dios, necesitan de una iglesia que sea saludable para poder conectar su vida y poder crecer y llegar a estar en esa comunión de obediencia con Dios. Me hace pensar en tareas tan sencillas pero a la vez complejas, como ir a cualquier supermercado o tienda donde venden algunas frutas o hortalizas, algún vegetal, y de repente digamos que tú quieres escoger un buen aguacate. Tú necesitas tener la práctica para poder palparlo y determinar cuáles son algunos de esos rasgos que esa fruta tiene para que entonces tú puedas decir, wow, ya está lista para ser consumida, está correcta. En mi caso personal, muchas veces he ido a tratar de comprar y escoger un par de ellos y termino escogiendo algo que no sirve para ahorita, sino para dentro de 15 días. Entonces, no discierno todavía cuál es ese punto ideal, cómo poder definir. Pero cuando tú te equivocas escogiendo un aguacate o cuando te equivocas escogiendo alguna otra fruta, quizás la consecuencia es tener que esperar a que madure. Pero cuando te equivocas escogiendo una iglesia, cuando te equivocas y no puedes entender y discernir cuál es la característica de esa iglesia madura, saludable, las consecuencias van a ser en contra de tu propia paz, en contra de tu propia vida social, en contra de tu propia relación con Dios, porque sí, tristemente, puede haber lugares de adoración, puede haber iglesias donde, como pasó con la iglesia de la Odisea, que el Espíritu de Dios le escribe a través de Juan en el Apocalipsis, le dice, ustedes me han dejado fuera. Iglesias donde se pretende hacer el trabajo de Dios, pero no tienen a Dios en medio del trabajo, no tienen la presencia de Dios. Entonces, por concepto, se creen iglesias, pero funcionan humanamente hablando. Por lo tanto, no son parte de la iglesia de Dios. Se autoengañan. Mi deseo es que tú puedas hoy recordar, afinar esa percepción espiritual y también racional, que te permita examinar y escoger y saber que ese lugar donde hoy tú decides congregarte, que ese lugar donde tú decides hoy ser parte, o de ese lugar que hoy quizás cuando tú tienes un encuentro con Dios sabes que tienes que buscar,
puedas tener el criterio correcto para hacerlo. ¿Y cuáles son esos criterios que vienen de parte de Dios a través del apóstol Pablo? Bueno, los acabamos de leer y ahora permíteme ir a través de los mismos versículos desarrollando esos argumentos a favor de la lista que vamos a chequear, que le identifica a la iglesia como correcta, saludable, buena para ti. Y recuerda, la iglesia tiene una dimensión espiritual y la iglesia tiene una dimensión humana. La dimensión espiritual es el hecho de que somos parte del reino de Dios. Y reino implica que Jesús le reconocemos como Señor y su señorío implica que Él es nuestra máxima autoridad y que como máxima autoridad su palabra, la Biblia, se convierte en nuestra regla de fe, en nuestro camino a seguir. Ella ilumina nuestra senda para poder tomar decisiones conforme a sus principios. Entonces, todos los que creemos que Jesús es nuestro Señor, todos los que nos rendimos, porque eso es, nos sometemos a Él, ahora debemos convivir en ese gran reino, la iglesia como el todo, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, la novia del Cordero. Pero en medio de esa dimensión, Dios permite que también haya una dimensión humana, una dimensión material, que es las pequeñas congregaciones. Las pequeñas congregaciones que llamamos iglesia, porque iglesia es donde están convocados los que reconocen a Jesús como Señor. Y dice la palabra que donde hay 2 o 3, ahí está el Espíritu de Dios. Entonces esa dimensión humana, ese grupo de personas que llegan a ser amigos, que son familia espiritual porque son adoptados por Dios, tienen que funcionar correctamente para poder ser parte adecuadamente de ese reino con un propósito y con un poder de ir y transformar con el amor de Dios. Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y él resalta ese deseo y conciencia de poder vivir con la nueva identidad que implica ser hijo de Dios. ¿Por qué? Mira, el versículo 19 dice, por tanto, ustedes ya no son extranjeros ni son extraños, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La primera característica de una iglesia saludable, la primera característica de una congregación que es dirigida realmente por Dios, es que entiende que su forma de vivir, su reglamento, su cultura interna, su manera de guiar al resto de los que son parte de ese hermoso rebaño, es con la mentalidad de que ahora pertenecemos al reino de Dios. Es decir, cuando alguien llega a Cristo, cuando el Espíritu Santo le muestra a alguien, le abre el sentido, le regenera para poder venir a acudir y buscar a Dios y no poder resistir ese llamado que viene de Dios para salvación. Entonces la persona ahora pertenece al reino, ahora es ciudadano. Y fíjense que es algo interesante que en la época de Pablo era bien común que tuviéramos personas que venían de distintas partes. Algunos hoy en día en la actualidad, como es mi propio caso, nos ha tocado salir de nuestra tierra natal y tener que emigrar a otro país. Así que ahora más que nunca yo entiendo aquello de ser extraño y aquello de ser extranjero. Porque el extraño y el extranjero nunca tiene todos los derechos del local, del nacional. Nunca tiene todas las ventajas. No es lo mismo nacer y estar en el sitio donde por derecho tú has tenido la oportunidad de crecer y desarrollar y te pertenece, a estar en otro lugar que aunque sea lo más especial del mundo, aunque haya justicia, aunque haya cualquier disposición de abrazarte, cuando todavía eres extranjero, hay desventajas y hay, ¿sabes?, un poquito de esfuerzo mayor hay que hacer para sentirse cómodo. Pero cuando eres nacional ya, sea porque te nacionalizas o porque realmente esta es tu patria, entonces tú te sientes tranquilo porque esta es tu casa, este es tu hogar. La iglesia tiene que ser el sitio donde todos aquellos que han sido adoptados por el amor de Dios, justificados y rescatados en una reconciliación entre el hombre y ahora Dios a través de Jesucristo, consiguen un lugar de pertenencia, un lugar donde ahora yo sigo sintiendo que mi realidad es vivir acorde a los designios de Dios, el cual es el Rey en el reino, el cual es el que está al frente, mi Padre Celestial, quien envió a Jesús a morir en la cruz por mí y por ti.
La iglesia no es parte del mundo, la iglesia es parte del reino y ahora tú consigues en ella propiedad. Tú consigues el hecho de decir, ahora yo que soy y vivo conforme a mi Padre Celestial, tengo la oportunidad de estar rodeado por personas que también están tratando de crear una contracultura. Es decir, que la cultura de la iglesia sea una cultura del reino, una cultura acorde a la voluntad de Dios, una cultura acorde a los principios de Dios, una cultura que te ayuda a corregir lo que la cultura del mundo enseña equivocadamente, lo que la cultura del sentido común humano que a veces nos guía por un lugar que pareciera que no fuera con gran sentido. Solo una iglesia donde tú sientes, aquí queremos agradar a Dios, pero te tienes que sentir parte de ella. La iglesia no es un club donde tú perteneces y participas un ratico, porque es un lugar para pasar un tiempo. La iglesia es tu familia. Lo dice allí Pablo. Ahora eres miembro de los santos, ahora eres miembro de la familia de Dios. La iglesia tiene que ser tu familia. Entonces cuando llegas a esa iglesia que está madura, que está adecuadamente creciendo, doctrinalmente sana, aquella iglesia que va a ser de bendición para tu transformación, para tu crecimiento, para tu desarrollo, tú tienes que sentir el calor de familia. Eso quiere decir que cada miembro de la iglesia tiene que aprender a desarrollar las características de hermandad, amar al prójimo como a ti mismo, poder acercarte a otros y expresar ese cariño y la empatía de que juntos necesitamos a Dios, porque el único requisito para pertenecer a la iglesia es estar quebrado, es estar destrozado, porque solo a los pies de Cristo, del Maestro, el carpintero especial, es quien te reconstruye. La iglesia es parte de ese laboratorio, la iglesia es el taller del Maestro. La iglesia no es perfecta, está rodeada de imperfecciones porque está llena de seres humanos, y como todos venimos dañados, tenemos cosas que mejorar, así que mientras las mejoramos puede haber algún conflicto, puede haber diferencia, porque los seres humanos somos maravillosamente complejos. Pero estamos dentro del taller del Maestro y en ese taller Él está trabajando. La iglesia tiene que hacerte sentir parte de la familia. La iglesia es el lugar donde tú perteneces, no el lugar donde voy. No es aquella iglesia, sino yo soy la iglesia. Mi iglesia, no por propiedad, sino por pertenencia. La iglesia es un lugar donde tú anhelas estar. La iglesia es un lugar donde te gozas, como dice el salmista, me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. ¿Qué es la iglesia para ti? El problema cuando alguien deja de congregarse es que pierde esa relación de intimidad con la iglesia, es decir, con los demás hermanos, con la familia espiritual, y por lo tanto se aleja de Dios. La comunión se educa, tú aprendes a convivir, aprendes y tienes paciencia, dominio propio, templanza, mansedumbre, todo el fruto del Espíritu se desarrolla aprendiendo a llevar y sobrevivir a las relaciones interpersonales que son realidad en todas partes de tu vida, pero en la iglesia es donde se te puede educar y decir, esto se hace, esto no se hace. Aprenderás a ser esposo, esposa, hijo, hija. Aprenderás a ser un ser humano conforme a la voluntad de Dios, la ética, los principios. Y te sientes que ahora eres miembro de ese reino de los cielos y no lo tengo que esperar allá en el cielo realmente cuando me toque ir, sino que lo empiezo a vivir aquí porque es un pedacito del cielo el convivir en tu iglesia. Por eso tienes que valorarla y amarla, porque ella es un regalo de Dios para ti. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es necesario que pertenezcas y te sientas parte de ellas? ¿Cómo nosotros podemos estar seguros que esa iglesia a la que le vas a dar tu corazón y a la que le vas a dar, sabes, un poquito de tu tiempo y le vas a dar la atención de tu familia y le vas a permitir entrar en tu hogar y tocar tu casa y ser parte de ti? Para que estés seguro de que va a ser sano, mira el segundo detalle que Pablo resalta aquí. Él dice en el versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús, Él mismo, la piedra angular. Recuerda que la piedra angular es el fundamento. Cuando vas a crear un edificio, cuando se va a construir, se hace una base de concreto. En los tiempos de Jesús, en los tiempos antiguos, se utilizaban grandes piedras. Si la piedra es grande, profunda y sólida, tú puedes edificar algo con tranquilidad porque el fundamento le va a permitir sostenerse en medio de las crisis. Así como Jesús habló de aquel insensato que fundó y construyó su casa sobre la tierra, no resistió el mal día y se desmoronó. Pero el que es sabio la edifica sobre la roca, porque la roca le da estabilidad y le da tranquilidad.
La iglesia tiene que traer estabilidad a tu vida, pero la iglesia, para tener esa estabilidad, mira que Pablo enseña que tiene que estar fundamentada en Cristo y tiene que estar fundamentada, dice, edificada sobre el fundamento que pusieron los apóstoles y que pusieron los profetas. Eso quiere decir la palabra de Dios. Una iglesia es madura, una iglesia es sana, una iglesia es correcta para ti cuando ella se rige por la palabra de Dios. Cuando ella tiene su cultura interna, porque es una familia y tiene su propia cultura, pero esa cultura no va en contra de la verdad de Dios. Cuando la manera en que ella fundamenta su misión, su visión, sus valores, sus proyectos de alcance, su realidad de convivencia, cuando cada cántico, cuando cada oración, cuando cada sermón, cuando las relaciones interpersonales, cuando cada una de las cosas están siendo siempre evaluadas con la lupa de la verdad de Dios para corregir cualquier cosa que se sale de ella y mantenerte dentro de la zona segura que es la obediencia. Esa es una iglesia saludable. Lo peligroso de eso es que para que la iglesia sea saludable, los líderes tienen que ser saludables, tienen que ser personas que puedan interpretar correctamente la palabra de Dios, tienen que estar capacitados, preparados por el Espíritu Santo, pero también por su trabajo y su desarrollo. A los apóstoles, Dios le invirtió a través de Jesús tiempo para que pudieran aprender a interpretar los tiempos, interpretar la palabra, el Antiguo Testamento. Les inspiró y les dio el Espíritu Santo para que pudieran guiar y escribir verdad para poder desarrollar la visión y la cosmovisión de la vida cristiana. Tristemente hay personas que dicen que Dios les ha llamado a ser un pastor o a ser un maestro o a ser un predicador, pero no se preparan en la palabra. Pueden cometer errores y es peor porque, como dice la palabra en el mismo hebreo, entonces si ya debiendo ser maestros todavía son niños, y más se le exige a ellos porque están dañando a otros con sus falsedades, con intención o sin intención. Porque a veces se repiten cosas sin mala intención, pero como son cosas equivocadas, traen una consecuencia negativa, nefasta. ¿Qué responsabilidad tenemos todos aquellos que estamos compartiendo la verdad de Dios? Nuestro deber es poder analizar y poder entender en lo espiritual, pero también en la parte práctica. ¿Por qué? Porque para estudiar la Biblia necesitas, como Pablo le dijo a Timoteo, examinarla bien, prepárate. Hay formas y por eso hay seminarios, instituciones que te ayudan a poder ser un buen intérprete de la palabra, te dan la técnica que no es que es el secreto, porque el secreto para entender la palabra siempre será el Espíritu Santo, pero a veces hay factores culturales, hay factores que son de historia, hay tecnicismos, hay situaciones en cuanto a la gramática, los tipos de literatura, porque Dios utilizó medios humanos, seres humanos, y utilizó idioma, lenguaje, griego, hebreo, arameo, y utilizó a figuras literarias, y utilizó una serie de herramientas que son válidas para expresar ideas. Y tú, si quieres interpretar la palabra, tu líder tiene que tener la capacidad y el entrenamiento para poder hacerlo correctamente. Hasta Jesús, cuando creció, fue a los pies de los fariseos, fue a los pies de los maestros. Él tuvo que cumplir con la enseñanza hasta que llegó a ser un adolescente y hasta que él llegó a ser un maestro y tuvo la autoridad para poder decir, ahora déjeme decirle cuál es su error, y corrigió el error. Una iglesia saludable está fundamentada sobre la verdad de Dios. Interpreta correctamente la palabra de Dios. Examina correctamente la palabra de Dios y enseña a cada miembro a vivir conforme a ella de forma adecuada. Sé que generará la discusión de cómo estoy seguro quién interpreta bien y quién no. Pero ya eso es tema de otro día. Ya eso es algo para poder estudiar hermenéutica, para poder estudiar el estudio de la palabra de una forma adecuada con la exégesis. Lo que quiero decirte es que no está mal si tú chequeas quiénes son tus líderes, para que estés seguro de que los errores que puedan cometer no sean de mala intención y que sean personas dispuestas a mejorar y crecer, porque no somos perfectos. El primero soy yo, imperfecto totalmente, pero por mi imperfección conozco ahora que necesito cada día estar más cerca de Dios y evaluándome con este espejo para que me ayude a no repetir errores del pasado, a mejorar mi presente y a asegurar un buen futuro para mí y para los que están alrededor.
Debe ser tu mismo deseo como padre y madre ante tus hijos. Es el mismo deseo de la iglesia ante la sociedad, que podamos vivir la palabra correctamente. Una iglesia se fundamenta no en los sueños de un individuo, no en las tendencias políticas, no en la cultura social, no en modelos humanos, empresariales, sino en la palabra. Utilizaremos algunas de las cosas que el mundo nos da para poder tener estrategia y táctica que nos ayude, pero nunca podremos sustituir la verdad de Dios por eso. Entonces, la iglesia es un lugar donde te sientes familia, eres parte del reino, eres recibido, eres amado y te sientes realmente cómodo. La iglesia es un lugar saludable cuando está fundamentado en la palabra y cuando se aleja de intenciones y proyectos netamente humanos, y cuando la manera en que se te educa y se te instruye a crecer y madurar es siguiendo los principios de Dios. Pero no solo se queda ahí. Ese proceso también tiene un destino. El versículo 21 dice: en Él, en Jesús, la piedra angular, el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. No quiero redundar con esta idea, pero todo ese proceso de estar fundamentado en la palabra y ayudándote a vivir conforme a ella tiene un propósito: santidad. El tercer elemento de una iglesia madura es que te ayuda a ser santo. Si tú estás en una iglesia congregándote y tu vida no ha mejorado y tú no has cambiado, evidentemente el 90% de la responsabilidad recae sobre ti, porque tú tomas las decisiones de cómo actuar. Pero si tú estás en una iglesia que constantemente te reta y te motiva a la santidad, es decir, a corregir tu vida y a que seas puro delante de Dios, a que puedas mirar a Dios cara a cara sin vergüenza, porque no eres perfecto, no eres justo porque no hay justo ninguno, pero sí eres alguien que es perfectible, alguien que sabe que está en un proceso de santificación y cada error que comete se avergüenza, se aparta, se obstina del error y busca el poder agradar a Dios. Esa es una iglesia que te está ayudando a avanzar. Pero si hay iglesias que lo que te ayudan es a aceptar que tu manera de vivir está bien porque Dios te ama así, lo que te está haciendo es alejarte de la verdad, alejarte de Dios. Necesitamos el reto constante. Y una iglesia saludable te mantiene bajo el reto. Ahora, no es popular hoy en día, tristemente. Porque algunos dicen: no, si apretamos mucho, si exigimos mucho, la gente se va a ir. Y pareciera que el éxito de una iglesia es cuando está plena, llena de personas. Y tú sabes, todos esos temas que hoy en día son comunes, pero por comunes quizás no correctos. De la inclusión, y yo estoy de acuerdo con la inclusión. Todos debajo de Dios tenemos derechos como seres humanos. Todos tenemos valor, porque el valor nos lo da el ser creados a la imagen y semejanza de Él. Pero inclusión no puede significar aceptación de lo que está mal. Porque sin importar qué clase de persona eres, cuáles son tus tendencias, tus pensamientos, tus inclinaciones, solo podemos incluir para ti y para mí como bueno lo que Dios establece. Eso es lo que creemos, eso es la verdad revelada por Dios. Entonces, tolerancia e inclusión se han vuelto términos comunes en la calle, pero que no son realmente justos en su explicación. Porque los que proclaman y exigen tolerancia no toleran que yo por lo menos sea cristiano y mi fuente de fe y mi cosmovisión sea netamente basada en la palabra. Entonces, los que piden tolerancia no me toleran. ¿O no te toleran? No. Dios ama al ser humano, pero aborrece cuando el ser humano cae en pecado y vive en pecado y en desobediencia. Por lo tanto, la falta de santidad solo trae destrucción y castigo. Sin santidad nadie puede ver a Dios. Necesitas entonces, y necesito cada día ser más santo. Una iglesia saludable te reta santidad. Que cuando tú estés en medio de ella y veas que tu vida no quiere acercarse a la verdad y a la obediencia, no te sientes cómodo, porque nadie te va a dejar sentir cómodo. Así como un gimnasio te motiva y ver a los otros entrenar, tú sientes pena si no estás haciendo nada, entonces te pones así sea a disimular, pero esfuérzate. Si estás en un régimen de dieta y todos a tu alrededor te animan, entonces tú dices: está bien, lo voy a hacer. Esto es igual, pero ahora con la santidad, es decir, con la moral, con la ética, con tus principios de vida, con tus valores. La iglesia saludable es aquella que te reta a crecer y a ser más santo. Hoy tienes que ser más santo que ayer. No perfecto, pero más santo que ayer. El pecado de ayer, la rebelión de ayer no puede ser realidad hoy. Una iglesia saludable te lleva a la santidad. Y por último, dice el versículo 22, en Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu.
La iglesia somos todos, pero la iglesia eres tú. Una última característica de esta iglesia saludable es que te ayuda a entender que tú eres sacerdote, porque ya no hay separación, ya tú puedes acceder a Dios. El Espíritu Santo está en ti como un sello de pertenencia y ahora tú tienes que honrarlo. Tú tienes que vivir en esa santidad que antes acabamos de hablar, porque eso honra al Espíritu de Dios. Dios vive en ti. Una iglesia saludable te ayuda a tener la conciencia clara de que tú no eres tu propio Dios, tú no eres tu propia autoridad, tú necesitas sujeción, humildad de corazón, tú necesitas de poner tu orgullo y saber preguntarle, Dios, ¿qué tengo que hacer? Tú tienes que aprender a poner los valores claros y saber que en tu vida primero está Dios, está amarte a ti mismo para que después pueda amar a otros de la forma correcta. El Espíritu Santo es el que complementa tu conciencia para poder ayudarte a tomar decisiones. Entonces esa iglesia te va a ayudar a escuchar al Espíritu Santo. Y lo vas a escuchar a través de la palabra, lo vas a escuchar cuando estás orando y le pides dirección, lo vas a escuchar cuando lo quieres escuchar y no lo vas a escuchar cuando no lo quieres escuchar. Algunas personas dicen, Dios, háblame que no te oigo, pero eres tú quien tienes los oídos tapados por tus propios dedos porque no quieres obedecer. Dios está dispuesto. Él dijo, buscadme y me hallaréis. Es necesario congregarse. En tiempos de pandemia y pospandemia, ahora la tecnología ha hecho que muchos sientan que es mejor quedarse online, pero uno no se congrega online. Online hacemos un contacto, online es un recurso pasajero, momentáneo, para una emergencia, para una circunstancia puntual, porque la comunión es relación, la comunión es conexión y no necesariamente a través de las redes, sino cara a cara. Es poder conocer otras personas que están en ese camino de ser santo cada día más, en ese camino de poder obedecer, el darnos la mano e ir juntos, es venir y adorar y levantar al Señor nuestras manos santas como Pablo lo pide, para que podamos orar y podamos rendirnos ante Él y pedirle su intervención. Ama a tu iglesia, escógela bien, para que te sientas parte, y cuando hay muchas que son buenas, cuando hay todas que cumplen el requisito de ser cristocéntricas, bíblicamente fundamentadas, que son con una cultura correcta, adecuada, que no tolera el pecado, sino que te anima a la santidad y a la perfección, que te educan, que te ayudan a sentir parte de ella. Entonces alguien me dirá, entonces, ¿cuál escojo de tantas? Cualquiera es bueno. Escoge aquella donde te sientas bien, donde haya amigos en común, porque ya los factores más importantes han sido aprobados. Pero también con esto en mente, aprende a huir del lugar que no es correcto. Aprende a cuidar tu familia y a cuidar tu vida, porque Satanás se viste como ángel de luz para traer confusión y también confundir a aquellos que buscan a Dios. Él les quiere mostrar una imagen equivocada para traer dolor a sus corazones. Amado amigo, amada iglesia, valoremos la bendición y el privilegio de ser parte del reino. Seamos unidos en este caminar como familia espiritual. Permitamos que Dios desarrolle nuestra vida, nos edifique, porque Él construye a través de su Espíritu Santo, a través de la comunión, a través del servicio, porque cada uno pone los dones a servicio de otros, los que Dios te dio para que puedas bendecir. Es tiempo de poder buscar el lugar que podemos llamar casa, porque nuestra casa es la iglesia y será un reflejo de nuestra morada final por la eternidad. Yo te invito a que tomes esas decisiones, a que hoy puedas congregarte y que puedas valorar el sitio que Dios te ha permitido tener y que puedes llamar mi iglesia. Dios te bendiga.